Seguramente en algún momento de tu vida has querido desarrollar un nuevo hábito o eliminar algún vicio. Seguramente en algún momento has sentido un fuerte deseo de querer cambiar las cosas, empezar a mejorar y actuar correctamente. Sin embargo, como habrás notado, esto es mucho más difícil de lo que parece. Todos hemos enfrentado el fracaso en algún momento al no poder alcanzar lo que nos propusimos. Y hay una parte fundamental del proceso de convertirnos en mejores personas que es difícil para todos. Cumplir esa parte fundamental es la disciplina. ¿Cuántas veces has hecho un plan? Te has comprometido con tu objetivo, solo para detenerte después de unos días, ceder a los impulsos y volver a tu antiguo yo. Como dije, esto es algo que nos ha pasado a todos en algún momento. Sin embargo, el hecho de que sea algo común no significa que esté bien o que debamos normalizar esta situación. Normalizar la mediocridad solo nos invita a ser mediocres, a conformarnos, a perder la voluntad de desafiarnos en la vida y, en última instancia, a perder la posibilidad de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Permíteme decirte que si no puedes superar tus vicios, cambiar tus hábitos o cumplir tus objetivos, probablemente te falte disciplina. La disciplina es la capacidad de una persona para superar sus deseos a corto plazo. El deseo a corto plazo es el enemigo del cambio de hábitos, por lo que para cambiar de hábitos necesitamos obligatoriamente desarrollar nuestra disciplina. Es simplemente el acto de hacer lo que debes hacer cuando debes hacerlo, incluso si no quieres. En este video, explicaré por qué la disciplina es tan importante para ser mejores en lo que nos proponemos hacer. También hablaremos sobre por qué cada vez es más difícil ser disciplinado y te daré varios consejos para trabajar en tu disciplina. Antes de empezar, agradezco si puedes darle me gusta al video, ya que esto ayuda a llevar esta filosofía a más personas. Si no quieres perderte ningún video, suscríbete y activa la campana. También dejaré un enlace en la descripción de este video a mis otras redes sociales, donde comparto más contenido histórico. Los históricos defienden que debemos autodisciplinarnos, promueven el autoexamen, el autocontrol, la responsabilidad y la objetividad. Todo esto nos ayuda a vivir con virtud, llevando una vida plena y feliz. Y para vivir con virtud, la herramienta más básica es la disciplina. La disciplina nos permite ser libres, ya que nos da la capacidad de elección. En el mundo moderno, las personas son esclavas de sus deseos. Quien vive como esclavo de sus deseos probablemente nunca reconocerá esto, ya que cree ser libre, ya que siempre hace lo que le apetece, aunque esto no sea verdad. Ser libre no significa hacer lo que se quiere en cualquier momento. La verdadera libertad consiste en tener la capacidad de elección. ¿Quién crees que es más libre? ¿Una persona perezosa que siempre se levanta tarde y nunca cumple con sus obligaciones? ¿O alguien que se levanta temprano y siempre cumple con sus responsabilidades? A primera vista, puede parecer que el perezoso es más libre porque hace lo que quiere. Sin embargo, el perezoso no tiene capacidad de elección, ya que nunca será capaz de llevar una vida diferente a la que tiene. Vive esclavo de la pereza, mientras que el disciplinado, que se levanta temprano y cumple con sus responsabilidades, tiene la capacidad de elección. Puede elegir ser perezoso o responsable. De hecho, esta elección está disponible todas las mañanas de su vida. El disciplinado, en su libertad de elección, decide actuar con disciplina, ya que sabe que es lo correcto. Esto es lo que significa la verdadera libertad. Ser capaz de elegir ser responsable cuando se debe y elegir la diversión y el placer cuando se han cumplido las responsabilidades. El disciplinado vive libre, mientras que el perezoso vive esclavo de su pereza, sin la posibilidad de mejorar, ya que vive engañado pensando que es libre o más feliz. Este ejemplo se puede aplicar a cualquier vicio que puedas imaginar. Ahora que hemos aclarado que la disciplina nos hace más libres, necesitamos entender qué significa realmente ser disciplinado. Cada vez que tenemos un objetivo, ya sea perder peso, construir un negocio, convertirnos en atletas de élite o en músicos increíbles, es necesario trabajar para lograrlo. Pero no basta con esforzarse un día, se necesita un esfuerzo constante, y para realizar este esfuerzo, es necesario superar nuestros impulsos y la capacidad de superar estos impulsos, de actuar a pesar de la tentación de no hacerlo. Eso es disciplina,
Ser disciplinado no significa que nunca sentirás el deseo de relajarte, simplemente significa que has desarrollado la capacidad de resistir a ese sentimiento. Cuanto más resistas a este tipo de impulsos, mejor podrás hacerlo en el futuro. La disciplina se desarrolla como un músculo. También es importante entender la diferencia entre disciplina y motivación. La motivación es un gran combustible para lograr cosas, pero es inconsistente. Un día te levantas motivado y al día siguiente esa motivación puede haber desaparecido. Por lo tanto, una persona que depende solo de la motivación nunca será capaz de hacer un cambio en su vida o alcanzar sus objetivos. Porque como vimos antes, se necesita un esfuerzo constante, no solo por algunos días. Sin embargo, cuando eres una persona disciplinada, el resultado es diferente. La motivación puede ayudarte a empezar, pero cuando la motivación desaparece, la disciplina toma el control. Te mantiene avanzando hacia tu objetivo, incluso cuando estás desmotivado. ¿Crees que un atleta de élite siempre tiene ganas de entrenar? ¿O que un escritor exitoso siempre tiene ganas de escribir? ¿O que el empresario más exitoso siempre tiene ganas de trabajar? Ahí es donde aparece la diferencia entre los que se conforman con poco y los que quieren mejorar. A todos nos apetece sentarnos en el sofá o acostarnos en la cama, pero no todos tienen la capacidad de superar ese deseo. Y ahí es donde el disciplinado tiene ventaja sobre los demás. ¿Y por qué en el mundo moderno hay tantas personas sin disciplina? Porque cada vez es más fácil la vida. Cuando tu supervivencia está en juego, no hay espacio para dejar de cumplir con tus responsabilidades, ya que tu vida depende de ello. Pero cuando la vida se vuelve fácil, se desarrollan dos condiciones que dificultan el cultivo de la disciplina. La primera son las tentaciones. Estamos rodeados de más fuentes de tentación y distracción que nunca, lo que hace cada vez más difícil superar nuestros deseos. Cosas como la televisión o las redes sociales compiten por nuestra atención y muchas de ellas están diseñadas para atraernos y mantenernos involucrados. Tenemos en nuestras manos la capacidad de hacer lo que queramos a través de Internet. Nunca antes el ser humano tuvo tantas posibilidades diferentes para distraerse y no trabajar. No estoy diciendo que todas estas cosas sean malas, pero está en nuestras manos aprender a administrar el tiempo que dedicamos a todo esto. La segunda condición es la falta de resistencia. Una vida más fácil también nos ofrece menos oportunidades para practicar la disciplina. Como dije antes, la disciplina es como un músculo y se atrofiará si no se usa. En el mundo moderno, no es necesario ser disciplinado para sobrevivir. La Amazon nos ofrece entregas al día siguiente. Netflix nos permite ver lo que queramos cuando queramos. Las redes sociales nos proporcionan dosis de dopamina cuando las necesitamos. Y podemos pedir comida que llegará a nuestra casa en 30 minutos. La lista es interminable. Como menciono en mi video sobre el arte de ser disciplinado, la satisfacción instantánea está eliminando lentamente las oportunidades para practicar la disciplina. Nos estamos volviendo impacientes y nuestra capacidad de atención está disminuyendo. Hay una frase de Séneca que me gusta mucho porque refleja bien cómo una vida más fácil elimina las oportunidades de mejorar y ser disciplinado. La frase dice así: no hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad ha olvidado, pues él no tiene oportunidad de ser probado. Desafortunadamente, el mundo está eliminando fuentes de resistencia que son necesarias para crear disciplina. Debemos entender que el confort no es algo malo. Para los históricos, es solo una herramienta, y esta herramienta puede usarse para bien o para mal. Usar el confort para descansar después de cumplir con nuestras responsabilidades es algo bueno, algo que fomento incluso. El problema surge con el exceso de confort que atrofia nuestra disciplina. A todos nos gusta sentarnos en el sofá y descansar, sin embargo, la disciplina es incómoda. No es agradable porque nos causa sufrimiento. Pero este malestar es el catalizador del crecimiento. Nos da una sensación de desarrollo, logro y conquista. Nos muestra los límites de nuestra capacidad y nos permite superarlos. Entonces, ¿cómo construimos disciplina? El primer paso para ser disciplinado es encontrar un propósito, definir un objetivo que quieras cumplir. Como mencioné antes, la disciplina es como un músculo y por lo tanto debe entrenarse de la misma manera. Para que nuestra disciplina crezca,
Necesitamos crear situaciones incómodas en nuestra vida para practicarla. Al igual que al entrenar un músculo, no empiezas intentando levantar 300 kilogramos el primer día. Comienzas con poco peso. Lo mismo ocurre con la disciplina. Debemos empezar con pequeños desafíos, pequeños propósitos que queremos cumplir. Piensa en cosas en tu vida que sean incómodas para ti, pero que sepas que eres capaz de hacer. Definir tareas que no puedas realizar con tu nivel actual de disciplina es una pérdida de tiempo, al igual que definir objetivos que puedas superar sin esfuerzo. Conquistar estas pequeñas tareas incómodas ayudará a construir tu disciplina poco a poco y pronto podrás desafiarte con metas más difíciles. Cada objetivo cumplido es una repetición que hacemos para fortalecer nuestro músculo de disciplina. Aquí hay algunas ideas de objetivos que puedes proponerte para trabajar la disciplina. Intenta hacer ejercicio regularmente, como correr cierto número de días a la semana o ir al gimnasio. Además de ser saludable, esto te hará sentir satisfecho y trabajarás tu disciplina. Participa en eventos deportivos en tu ciudad. Busca eventos deportivos en tu ciudad y úsalos como desafío para superarte y trabajar tu disciplina. Por ejemplo, participa en una carrera. Las artes marciales son pocos deportes que trabajan tanto la disciplina como las artes marciales. Además, te pones en forma y aprendes a defenderte. Aprende un nuevo hobby, como cocinar, coser o jardinería. Desarrollar nuevas pasiones y pasatiempos es perfecto para practicar la constancia y dedicar esfuerzo a una tarea que te enriquece como persona. Construye algo. Construir algo es otra actividad perfecta para trabajar la paciencia, el esfuerzo y la disciplina. Piensa en un proyecto que te entusiasme y trata de completarlo. Levantarse temprano es una tarea difícil para muchos, lo que la hace perfecta para trabajar la disciplina. No necesitas levantarte muy temprano de una vez. Comienza poco a poco. Espero que este video te sea útil para que puedas ser más disciplinado o al menos te inspire a superarte. Por último, te animo a suscribirte al canal para recibir más contenido rico en estoicismo. Dejo aquí 2 videos llenos de sabiduría histórica que probablemente te gustarán. Hasta la próxima.